que sucedió esta semana, una noticia muy triste, ¿verdad? De la muerte del científico mexicano Mario Molina. Mario Molina. Exacto, él es un premio Nobel, voy a compartir la pantalla. Vale la pena recordar Él, este tipo científico, ¿no? de situaciones Sí, que sí. suceden en México. eh, Adelante, Juan, ¿qué quieres aportar? yo iba a comentar que él yo lo seguía mucho. Gracias a él fue el que encontró que los aerosoles o los platos, por ejemplo, que hacen de plástico, tenían algo que se llamó CFC y que era dañino para la capa de ozono. Y esto se prohibió y gracias a él se vio que la capa de ozono se iba recuperando en el planeta. Así es, muy bien, excelente, Juan. Y lo digo porque muchos de ustedes pusieron en sus referencias de científicos mexicanos al ingeniero químico Mario Molina, y tal vez los que pudieron alcanzar a leer sobre lo que hizo él, pues prácticamente le costó una vida de investigación y el premio Nobel de Química en 1995, que es la máxima premiación en la ciencia. No hay otro más, o sea, para los descubrimientos científicos más avanzados de la época. Y precisamente en estas 2 semanas que pasaron se volvió a llevar la entrega de los premios Nobel de literatura, de química otra vez. Y una, por ejemplo, el de física se lo otorgaron a estas investigadoras que desarrollaron su información sobre los agujeros negros. El de genética se lo dieron a estas investigadoras, permítanme, a las investigadoras, una de Estados Unidos y una del un instituto de Francia, que desarrollaron nuevos mecanismos para el CRISPR-Cas, que son mecanismos para poder cortar a través de enzimas bacterianas el ADN. Entonces, métanse a investigar hacia cuáles son estos, porque estas aportaciones que les costó un Nobel, porque pues quiere decir que es el momento, es el pico de esta investigación en el momento, así como Mario Molina lo fue en el 95 con el descubrimiento lo decía Juan, de los CFC, que son los clorofluorocarbonos, y que sí son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y o cloro principalmente. Y pues son una familia de gases que se emplean en diversas aplicaciones, pero principalmente sí están en la industria de la refrigeración y también en los aerosoles. Por eso eviten, chicos, el uso de aerosoles. Eh, hagan sus propios desodorantes. La parte del DDT, del Right, Casi Jardín, el Sprite, las chicas el Aquanet cuando se ponen en el cabello, los chicos cuando se ponen el Axe, todo lo que tenga que ver con aerosoles o aromatizantes. Todo eso tiene estos compuestos, los clorofluorocarbonos, pero los habían pasado desapercibidos por mucho tiempo hasta que pues en el 95 él hace una investigación y él descubre que estos gases que están viendo aquí, estos gases que son derivados de los hidrocarburos, pues no se pueden eliminar tan fácil, ¿no? Pueden durar de 51 hasta casi 200 años en la atmósfera, como podemos ver en la siguiente imagen. Entonces, prácticamente afectando y creando el famoso agujero de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que tiene la finalidad de proteger a la Tierra de los rayos solares. Lo que hace pues es que cuando llegan los rayos solares, pues esta tiene la capacidad de reflejarlos y regresarlos al universo. Pero pues él se dio cuenta que pues estos clorofluorocarbonos estaban provocando un agujero en esa capa y que a lo largo del tiempo pues se fue incrementando ese tamaño, y actualmente pues el reto que formaron todos los países pues es tratar de disminuirlo. Se elaboraron diferentes métodos, el protocolo de Kioto, los objetivos del desarrollo sostenible, etcétera, que los vamos a ver en 2 semanas para que cuando toquemos el tema de la biodiversidad. Entonces prácticamente los rayos estaban entrando inmediatamente pues por este agujero, y pues los rayos ultravioletas son dañinos, tienen la capacidad, él lo relacionaba con la presencia de melanomas en las personas. Pues el melanoma es la presencia de cáncer en la piel. Entonces
sí, chicos, vale la pena que ustedes lean un poco más, investiguen de todos los novels que han surgido durante estas 2 semanas. Se siguen premiando el premio de literatura, no solamente los de ciencias, porque se da el de química, el de física, sino que también los de literatura, el de La Paz. Esos siempre tienen muy buenos investigadores y pueden ser también motivo para que ustedes se dediquen a alguna línea y además, porque de eso está hablando el mundo, ¿no? En estos momentos. Y bien, y antes también de cambiar de tema hacia la respiración celular, quería dejar bien en claro todo esto de las teorías celulares. Al final, ustedes durante estas 3 semanas nos han enfocado a revisar la parte de las células, pero pues estas siguen siendo teorías. Al final puede haber alguna otra explicación más adelante que pues va a sustituir la teoría de la que se está hablando, pero al final quedan en la historia. Y si ustedes hacen la reflexión, se siguen dando en la actualidad y unas están muy arraigadas a las creencias familiares. Yo sé que ustedes lo saben y además vivimos en México, un país donde casi el 80% de sus habitantes son católicos. Entonces, yo creo que si les preguntan a su abuelita que de dónde venimos y le dicen que somos producto de la evolución, pues yo creo que van a tener una cachetada, porque pues para ellas nosotros el origen del hombre pues parte de Dios, ¿no? Y únicamente de Dios. Y esta pues también la ciencia la define como una teoría creacionista, porque en algún momento de la historia este paradigma, esta forma de estudiar la vida fue válido, chicos. Fue válido y recientemente aquí en México, el siglo pasado, y bueno, cuando en la época de la Revolución Mexicana y la época, bueno, simplemente la independencia, pues fue un cura. La parte de la Santa Inquisición, aquí en México, cuando pues cuando la iglesia castigaba severamente a las personas que no profesaran la religión católica y los aniquilaban muy cruelmente, muy terrible, ¿no? Porque pues hay una frase que me gusta mucho que dice pues que se han matado más personas en nombre de Dios que por otra que en otra cosa, ¿no? Entonces bastantes personas fallecieron por sus creencias. Galilei también, este astrónomo famoso italiano, que pues él dijo la teoría de que pues los planetas giraban alrededor del Sol, sino no que los demás planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Y pues fue una ofensa para ese año, lo que le costó pues prácticamente la vida. Lo aniquilaron precisamente por defender sus ideas. Y siglos después, en el 2002, el Papa Juan Pablo II pidió una disculpa pública en nombre de toda la Iglesia de arrepentimiento por haber matado pues así desquiciadamente a este hombre, a Galileo. Terriblemente fue lo que se vivió en aquella época, en el oscurantismo, en todo. Y hasta la fecha, ustedes rompan esas barreras, vayan más allá de la religión, chicos. No digo que crean, el hombre es fundamentalmente religioso y tiene que sustentar una fe en algo, así como también es un ser normalmente, naturalmente social. Es parte de su forma de ser, pero pues no llegar a los extremos como en aquellas épocas, porque hasta la misma fecha la gente se deja llevar, ¿no? Y al final es normal, es por las masas que se dejan esparcir. Pero pues hay que romper con esto. Ya estamos, yo creo que ustedes, bueno, yo mínimo yo, mi generación, he visto, bueno, un cambio de paradigma tremendo en cuestión de la religión. Y no solo en México, sino en México, que pues 100% pues se ha fundamentado el machismo y todo esto, pues se ha ido cambiando poco a poco y pues está bien. Hay que ir cambiando, no todo es absoluto. Y la biología es una de las ciencias que pues prácticamente avala que el estudio, que no existe una verdad absoluta, sino que todo está en constante cambio. Y entonces cada quien tiene bueno, tiene la libertad de creer en lo que sea, siempre y cuando pues se respete al prójimo, ¿no? Al tercero, como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y pues al final, además no nos debe de importar, ¿no? Lo que piense o haga la otra persona. Entonces sí, la teoría creacionista sigue hasta nuestros días todavía estando pues muy arraigada.
La iglesia ha tratado de cambiar, a adoptar precisamente los términos del creacionismo con el evolucionismo. Hubo una guerra muy, muy, muy cruel con lo del, cuando Charles Darwin publica su libro del origen de las especies en aquella época, porque pues prácticamente pues él decía precisamente, no decía que venimos del chango, es una mentira, no decía, el libro no dice en ningún párrafo que venimos del chango. El libro únicamente dice que pues nuestro linaje, el linaje del Homo sapiens sapiens, que es la especie del hombre, proviene de un linaje más cercano a la de los primates, pero que no se sabe absolutamente cuál es el eslabón, o sea, hay un eslabón perdido entre los primates y el hombre que se necesita encontrar. Entonces para esto pues se necesitan pruebas genéticas, la evidencia de fósiles, etcétera. Y ustedes saben que la Tierra pues está en constante cambio, pues prácticamente las placas tectónicas, los fósiles siguen saliendo a la luz, y principalmente pues se necesita hacer estudios principalmente en lo que es en el este, sí, todo el oeste y el este de este a oeste de África, porque pues ustedes saben que el hombre sería la vida de los primeros homínidos que aparecieron allá por Eritrea en África, pero pues toda esa zona es una zona en conflicto bélico, además está el desierto. En épocas antiguas pues no siempre fue desierto, la tierra inició en un estado de siempre verde, siempre estaba toda verde, había grandes cantidades de oxígeno y precisamente los animales eran de gran tamaño. Pero pues esto se ha ido modificando, pues la fragmentación de Pangea y todo esto, ¿no? Pero entonces pues creen que pues ahí puede estar la evidencia, pero simplemente el África es un territorio muy complicado. Simplemente la religión que profesan también es muy complicada y está unada a este tipo de procesos. Está unada a este tipo de teorías creacionistas, donde precisamente ellos saben que pues el origen del hombre precede únicamente de un solo Dios. Entonces pues esta es la típica teoría creacionista, donde el hombre pues viene de Adán y Eva en el caso de la religión católica. No solamente de la religión católica, ¿verdad? Aquí en México los aztecas creían pues que precisamente el hombre provenía también de dioses, como principalmente el maíz, ¿no? Que el hombre surgía del maíz. Tenían una gran gama de dioses, ¿verdad? El dios del agua, Tlaloc, el dios del viento. Entonces prácticamente todos partimos de esta teoría. Y bueno, ¿tienen algún comentario respecto a esta teoría? ¿O alguna experiencia que les tocó vivir? Profe, yo vi un video, de hecho, está un poco separado del tema, pero también puede estar unido, en el cual explicaban por qué no ponían pues paneles solares en el Sahara. Y explicaban que también se debe pues a lo mismo de las iglesias, ¿no? O sea, de las religiones que ellos profesan también, por eso no lo han puesto más que nada. Sí. Como tienen diferentes costumbres que... Sí, esto depende, les digo, de las culturas. Al final, pues, si ustedes van a otro país, ustedes se van a percatar de las costumbres y tradiciones que cada civilización tiene, cada cultura, y pues está bien siempre y cuando pues no se les falte el respeto a las personas, pero pues también es lamentable cuando ese tipo de ideas, por ejemplo, a lo que voy, pues, en el caso del aborto, frena la transformación de un país por personas que llegan al poder y que tienen este tipo de ideas muy arraigadas a sus costumbres y quieren imponerlo. Y pues prácticamente esto pues se ha manejado pues en las grandes élites, ¿no? Donde pues prácticamente han querido utilizar la religión para poder meter un orden, ¿no? en la sociedad. Así, hay un libro pues que explicaba que por qué se confesaban las personas, por qué quería la iglesia que se confesaran las personas, y pues no prácticamente para perdonar los pecados, sino porque a través de las confesiones los sacerdotes podían saber, en épocas antiguas, yo creo que en la fecha todavía se sigue aplicando, se podría saber cuáles eran las necesidades de las personas y qué estaban haciendo mal. Entonces los sacerdotes pues eran como que aliados con el gobierno, podrían decir, no, pues sabes qué, pues está pasando esto y entre eso, o sea, prácticamente ellos
hacían listas de lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que no podían ver las grandes élites, pues para poder darle por ahí. Actualmente, pues, toda esta onda del marketing, el comercio, pues también ha jugado un papel importante. Simplemente vean la parte del COVID-19. Simplemente las transfusiones sanguíneas. Hay religiones, chicos, hay religiones que no permiten, está prohibido recibir transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque si te estás muriendo quiere decir que Dios ya te está llamando a estar con Él y no pueden a ti salvarte la vida porque es el momento ya de irse al paraíso. Entonces es algo increíble, pero pues sin embargo lo permiten. Pero el chiste, el chiste está en tener tú las bases originales por ti mismo, ¿no? Es lo que decía con el caso del aborto, ¿no? Prácticamente, ¿quiénes son las demás personas para decidir sobre tu cuerpo? Y pues prácticamente aquí quisiera saber la opinión de ustedes, chicos. ¿Qué opinan del aborto? ¿Están a favor o en contra? Y profe, es un tema bien difícil. A ver, vayan aprendiendo. En contra. En contra. Sí, en contra. A favor. A favor. Yo también estoy en contra. En contra. Aborto. Profe, ¿me escucha? Sí. Yo digo que estoy a favor porque no voy a decir en general, sino que hay personas que, por ejemplo, no están como que la edad suficiente para tener pues alguien sin escoger Para eso está el condón. Pues sí, pero son para las personas que a lo mejor, O está el coito interrumpido. pero son las personas que no todas que si quisieran tener relaciones, sino que les pudo haber pasado algo, o Exacto. le hubieran haber decidido algo. No es tanto como las personas que quieran o no quieran, sino por situaciones que han dado. Pues estás hablando de un abuso sexual. Y también porque algunas personas no están como que, no por el nivel económico, sino por el pensamiento que pueden tener alguien, que ni siquiera han estudiado el estudio. Exacto, miren, aquí, bueno, acabo de ver pues que prácticamente el grupo que tengo, pues sí está dividido, ¿no? Sí, creo casi la mitad dijeron que a favor y otros a mitad en contra. Aquí lo que tiene mucho que ver es apartarnos de esta teoría creacionista, no ver con los ojos de los sentimientos, ¿verdad? Prácticamente y de la fe. Porque muchas tomas de decisiones se han hecho a partir de esta teoría, chicos, donde pues uno establece. Y más está la del aborto, ¿no? Donde pues que dicen que ya una vida formada es una vida ya dada por un Dios y que ya está esa vida y que esa vida ya tiene un derecho de nacer. Pero efectivamente se ha malinterpretado mucho este tema del aborto, se ha dejado llevar. Ustedes les está tocando, bueno, a mí también, no soy un fósil todavía, no estoy tan anciano, pero prácticamente nos tocó vivir una época, chicos, increíble, en serio. Yo me pongo a reflexionar así de cuando yo iba en la secundaria, porque cuando yo estaba en la primaria, finales de primaria, y empieza la secundaria es cuando es el auge de los celulares, o sea, el internet, el Facebook apenas iba empezando, el Facebook, o sea, a mí me daba miedo usar Facebook porque en aquella entonces las mismas personas decían que pues el Facebook era para secuestrar y para cosas así, y no me dejaban tener Facebook. Y es algo increíble, pero pues empieza a arrancar la era de la información y hoy en día estamos viviendo una era donde hay bastante información que yo creo que ni ustedes saben qué hacer con tanta información. Ahora con un clic ustedes le pueden poner, y esa es la en el Google o en donde quieran, en el Yahoo, una palabra clave y en milésimas de segundos ahí tienen 1001 archivos, 1001 páginas donde ustedes pueden entrar a informarse, videos, podcast ahora con Spotify también que se está poniendo de moda. No, es algo totalmente increíble. Y como también estamos viviendo esa era de la demasiada información, estamos viviendo la era de la desinformación, porque así como hay bastante información, hay información que no es útil. Y yo es lo que les decía a ustedes, bueno, ya a sus anteriores compañeros de otros cursos, o sea, porque unas veces me decían, porque cuando yo les iba dando las clases me decían, profes, que ya me dio las respuestas. Digo, sí, chicos, digo, yo ya sé que los cuestionarios de las tareas teóricas y prácticas que les pongo, yo sé que están
están programados para que les aparezcan las respuestas. Todo está programado para que aparezcan las respuestas. Aquí la finalidad es que ustedes analicen y puedan desarrollar la comprensión. ¿Por qué? Porque yo ya sé, Estamos... o sea, permítame, yo ya sé efectivamente que estamos en una era de la información. ¿De qué sirve tomar un curso virtual si yo los voy a obligar a que nada más estén a lo que aparezca ahí en la plataforma? Claro que no, eso no sirve de nada. En la vida real, todo está en las fuentes de información. Aquí el chiste es que ustedes sepan en dónde y qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que esa es la finalidad de este tipo de cursos. O sea, al final, las respuestas ahí están, ya iban a seguir. Ustedes se van a ir a buscar, van a poner allí en Wikipedia, van a poner en cualquier página, glucólisis, teoría creacionista, y ahí va a estar. El chiste es que ustedes puedan reflexionar esa información, puedan obtener esas herramientas y puedan decir, no, ¿sabes qué? Esto es verdad, esto es mentira. Y puedan tener bases, chicos. Ustedes, hace rato porque les pregunté ahorita del aborto, deben de tener bases siempre, porque si no, van a quedar como tontos en cualquier situación, en algún debate. Mientras ustedes se informen y estén preparados y sigan estudiando, chicos, no dejen de estudiar, porque pues eso sí también les da un estatus en la sociedad, y prácticamente es eso, que ustedes puedan obtener esas bases y decir, sí, yo creo que en esto, porque es esto, esto y esto y esto, y yo vi que en el 2017 pues tal personita fulanito hizo esto y esto y esto. O sea, eso chicos, esa es la finalidad de que ustedes puedan estudiar. Eso es, con que ustedes tengan esa capacidad de razonar y de debatir. Yo creo que es uno de los principales objetivos que tiene la formación de estudiantes, tanto en prepas y en universidades. Y la universidad, prácticamente yo sé que pues, los que vayan a seguir en el camino universitario, la universidad, eso significa universo de ideas. Universidad viene de universo, y donde pues prácticamente cada idea de cada uno pues entra en este planeta, ¿no? Y a lo que iba con el aborto es que tal vez el problema no es el aborto, chicos. Muchas veces nos dejamos cegar que el problema es el aborto. Y prácticamente aquí a mí lo que me preocupa es, a ver, chicos, ¿por qué está viendo eso? Vean la capacidad de raciocinio que deben ir transformando en sus vidas. El problema no es el aborto, aquí el problema es ¿por qué están abortando tantas personas? ¿Por qué? Uno ya lo dijeron, uno sí es abuso sexual. El otro tal vez sea una mala educación. No hay educación en México. A ver, ¿cuál es el nivel de educación que tiene México? ¿Sí? Porque una sociedad donde tienen altos índices de niveles educativos, hay más personas que se titulan en una licenciatura y siguen con una maestría. El nivel de ciencia y educación en un país habla mucho del índice de calidad de vida de las personas. Y si ustedes investigan, también el otro factor es la parte de la economía, el sector económico. Porque si el índice de ciencia y economía está elevado, quiere decir entonces que prácticamente también tienen un alto Producto Interno Bruto y tienen buenos empleos, están muy bien pagados. Pero aquí, si se fijan, el problema no es el aborto, sino qué está sucediendo en el país. Las fuentes de empleo, ¿por qué está habiendo mucho abuso sexual? O sea, la seguridad. Y todo recae en el núcleo de la educación. Una persona informada, una persona educada, una persona que tiene un núcleo familiar sano, donde se desarrolla, se desenvuelve la práctica de valores, la presencia de áreas verdes, chicos, dentro de su sociedad. Tienen una casa más o menos el tamaño. Ustedes se percatarán más adelante que el tamaño de sus casas influye bastante. Actualmente pues hay unas casas exageradamente pequeñísimas donde pues prácticamente ya no pueden ustedes recrearse ni seguir haciendo su vida. O sea, y esto pues se ha ido reduciendo precisamente por culpa del capitalismo, con tal de ahorrar más dinero, las casas inmobiliarias, la disminución de los sueldos, chicos. Apenas con lo del salario mínimo. Chicos, el salario mínimo aquí en México estaba en 80 pesos.
Un día 80 pesos. Imagínense ya el nuevo gobierno pues de Andrés Manuel López Obrador ya lo aumentó a 120 pesos, pero es algo increíble. Imagínense vivir ustedes al día con 80 pesos. Y ustedes siendo padres de familia. Que tengan hijos, imagínense tener 3 hijos. La educación de sus hijos, ¿cómo está? Y así es una gran parte del país aquí en México. ¿Cuántas personas no se quedaron sin empleo con todo esto del COVID? O sea, eso es algo muy tristísimo, la verdad. O sea, ustedes valoren que están teniendo... Bueno, se han querido y han decidido adaptarse a estos métodos virtuales, pero hay muchas personas que no, que ni siquiera tienen una computadora. Pero eso es un problema, pues que el gobierno y las malas decisiones políticas lo han provocado, chicos, precisamente aunado a todo esto de la corrupción. Entonces, el problema no es el aborto. O sea, una persona educada, les comentaba, informada, sabe de todas las consecuencias que lleva tener un hijo, ¿no? En el caso de cuando es una pareja, ¿no? O sea, que los dos tomaron la decisión, ¿no? De procrear, o si fue un error, o porque dijo Emily que porque hay condones, exacto. Una persona informada sabe todos los métodos anticonceptivos que posee que existen en el mercado, ¿no? Pero el otro problema está, sí, su compañero dijo, sí, el abuso sexual, chicos, sí, el abuso sexual es una realidad. Y actualmente, incluso los mismos padres de hijas abusan de sus propias hijas. La parte y no nada más en los tíos, entre las familias, sino que también esto se viene dando de entre amigos, ¿no? Entre los vínculos más cercanos, que las drogan y etcétera. Y eso también está muy relacionado a la parte de la seguridad del país. Y esto de la seguridad también entra la parte del narcotráfico y todo esto. Entonces, sí, o sea, y vean, el problema no es el aborto, el problema aquí ya es la seguridad del país. Y que además, chicos, no todas las personas, no todos los humanos, quitémonos esas ideas que todos estamos preparados para ser papás, eso es una mentira. Nadie está preparado para ser papá. Y no nos han enseñado esa educación emocional que debemos ir nosotros entrenando desde niños. Se nos han forjado inseguridades, falta de autoestima, precisamente porque muchas veces nuestros papás pues tampoco las tienen y no saben cómo transmitirla a sus hijos. Y eso es un grave problema. Entonces aquí, les vuelvo a comentar, aquí ya no es el aborto, ahora es la inteligencia emocional, el núcleo familiar en el que se está desarrollando. Entonces, yo lo que les puedo decir es que respeto la decisión de las personas, de las mujeres, en este caso, pues que son las que pueden tener bebés. Y la verdad, si ellas están de acuerdo, sí, tal vez con su pareja, pero en el caso de que no, ellas siempre van a tener la última decisión porque sigue siendo su cuerpo, chicos. Y lamentablemente no nos podemos imponer ante algo que no nos pertenece. Y si ellas están de acuerdo... Profe, Mande, ¿sí? creo que nos estamos desviando del tema de lo que vimos, ¿no? No, está bien así, profe. No, sí, ya voy a acabar esto del aborto y ya seguimos. Ajá, entonces, a lo que les decía... yo tocaba el tema del aborto por el tema de la teoría creacionista. Porque pues ha estado muy aunado está muy relacionado con ese tema. Entonces yo a lo que reflexiono es esto prácticamente que sí, las mujeres, las chicas tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo y que pues al final debe ser un derecho. Y entonces a lo que iba es que ya me desconcentré porque me interrumpieron, chicos. No me acuerdo de lo que iba. Pero bueno, si es eso, que tengan la libertad ustedes de decidir sobre sus cosas, igual todas las personas, y que no hay que dejarnos imponer, ¿no? Por las creencias de otros, sino por nuestras propias creencias. Entonces, sí, la verdad es un tema muy complicado y seguirá siendo muy complicado, pero pues mínimo ya se dieron las bases aquí en México, se ha transformado esta idea que tal vez en años pasados estaba muy, 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 muy arraigada, ¿no? con este tema. Ok, la otra teoría es la generación espontánea.
la generación espontánea pues sostiene que prácticamente la vida surge, ¿no? Como su nombre lo dice, de manera espontánea. Esto pues parte de los filósofos griegos, ¿no? Aristóteles, que pues él decía que si algún tronco, como lo ven en la imagen, lo dejaban ahí, con el paso del tiempo pues se transformaba en un ser vivo de la nada, a partir de materia orgánica, inorgánica o es una combinación de estas. Entonces después vienen diferentes pensadores, ¿verdad? En el siglo XVII y XVIII, como René Descartes, incluso hasta Isaac Newton, que apoyaban esta generación espontánea. Y ellos pensaban pues que si ustedes dejaban un trozo de carne, un trozo de queso, y bueno, y ustedes déjenlo ahí en la cocina, y inmediatamente que empiezan a ver, muchos dicen que ya les empiezan a aparecer gusanos o las querezas de las moscas, etcétera. Pero pues muchas veces en la basura, de hecho, gente que cuando dejan muchos ya su basura ahí y la dejan cerrada, ustedes la pueden dejar cerrada, pero pues siempre dejan un huequito abierto, entonces ya de repente la abren y ¡fum! Lleno de gusanos. Y lo cual no son gusanos, hay que borrarnos esa idea de la cabeza, no son gusanos, sino que son larvas, chicos, son larvas de moscas. Es un estadio de moscas, entonces de ahí van a salir muchas moscas, más moscas. Entonces prácticamente esto lo observaban a los filósofos, Aristóteles, pues que dejaban la comida ahí y de repente aparecían moscas y gusanillos ahí, larvitas, y decían, pues es que se creó de la nada, ¿no? A partir de la materia inerte. Entonces, pues Francisco Redi y Lázaro Spallanzani fueron haciendo experimentos, ¿no? En el que, pues, Redi decía, pues, que, ¿sabes qué? Si tú pones un trozo de carne en un frasco, pues obviamente llegan las moscas, ¿no? Y ponen ahí sus larvas. Pero si tú tapas el frasco, pues obviamente ya no entra nada y ahí se va a quedar, ¿no? Pero pues los creacionistas de ese entonces, los que decían que pues que el origen de la vida a través de un dios, decían, ¿sabes qué? Pues no, esta propuesta está mal, porque efectivamente la vida, esa fuerza vital, entra a través del viento al frasco, ¿no? Y si tú le tapas, pues no puede entrar la vida, se queda allá afuera ahí. Entonces pues dice, ¿sabes qué? Dice Lázaro Spallanzani, hace lo mismo. Él se percata con dos matraces, uno que lo calienta para esterilizarlo y lo deja ahí al aire libre, y se da cuenta pues que se llena de microorganismos. No solamente pueden ser moscas, pueden ser bacterias, hongos, etcétera. Y si después él le pone un corcho, él dice, ¿sabes qué? Pues si está tapado, pues hay que ponerle un corcho, y él se da cuenta pues que también no entran microorganismos, porque pues el corcho es un filtro. Pero es este señor Louis Pasteur, que yo les contaba de la pasteurización, y bueno, les dejé que leyeran el capítulo de cómo él descubre toda esta parte de la fermentación. Y él se da cuenta pues que hace el famoso matraz cuello de cisne, calienta el matraz, lo hierve, ¿no? Entonces aquí ya no le podían decir, oye, ¿cómo va a entrar la fuerza vital? Porque pues prácticamente lo dejaba abierto, ¿no? Aquí está abierto el espacio a través del cuello de cisne para que puedan entrar los microorganismos. Y lo hervía, lo esterilizaba, y prácticamente el frasco vertical pues quedaba sin microbios, ¿no? Aunque seguían entrando, tenía contacto todavía con el aire, pero las bacterias y todos los microorganismos se quedaban en la orillita, en la puntita, como ustedes pueden ver aquí en el cursor. Pero si él inclinaba el frasco con el caldo nutritivo, pues se contaminaba, ¿no? Por los microorganismos, y quedaba totalmente contaminado. Entonces Louis Pasteur pues con esto rompe totalmente la teoría de la generación espontánea. Así pues ya prácticamente él empieza a hablar ya de pequeños organismos que tienen la capacidad de contaminar el medio. Y con esto
también descubre el proceso de la fermentación. Al final, pues acepta esta teoría físico-química o de la síntesis abiótica en la que dicen pues que el origen de la vida se basaba en que la atmósfera primitiva era muy diferente de la actual, ya que pues en aquel entonces, en los inicios, en los orígenes, la energía abundaba en el joven planeta. O sea, prácticamente quiere decir que ellos hacen este sistema de cátodos y electrodos y ánodos, donde pues prácticamente en la época en que se estaba formando la vida, pues había bastantes rayos, había muchos gases, que al final pues prácticamente provocó por la diferencia de átomos, de iones y electrones, que se formaran las primeras moléculas orgánicas, y son los aminoácidos y otros compuestos. Y lo demostraron a través de este experimento. Ellos podían obtener a través del océano primitivo, que estaba caliente, pues podían obtener estas moléculas. Y al final tenemos esta teoría de la panspermia, que pues sugiere que la vida viene pues de otros planetas, ¿no? O sea que prácticamente pues no tiene tanto, no es del todo falsa, sino que sí hay una frase que dice que somos polvo de estrellas, y porque precisamente con todo esto de la teoría del Big Bang nosotros venimos, ¿no?, de todos los elementos que están en el universo. Simplemente los bioelementos del CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, se han encontrado en otros planetas, en las estrellas, en meteoritos. O sea, prácticamente tenemos todos el mismo origen en común. Entonces no se descarta la posibilidad de que pues la vida proviene de otro planeta. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Después de la reflexión personal y todo lo que hicimos del aborto y de la vida. Al final está en eso, chicos, que ustedes tengan la capacidad de razonar, de decidir, de tomar sus propias decisiones, pero siempre que sean informadas, claro, y tengan las bases. ¿Preguntas, chicos, dudas hasta aquí? Profe, y es cierto lo que dijo de Pasteur, porque me interesó mucho el libro. Yo de verdad me acuerdo que mi profe de química también habló mucho sobre Pasteur y todos sus experimentos, como por ejemplo el que hacía con la leche y la orina, ¿no? Ajá. Que también que los metía en como un atrás, no me acuerdo, y miraba las bacterias. Y ya por eso el título del libro se llamaba Los microbios son una amenaza. Sí. Porque él cuando estaba chico miraba pues que se moría también la gente, y pues él le entraba la curiosidad por saber y le preguntaba a su papá. Y pues desde ahí es donde él tuvo la vez de investigar. Claro, y él empieza a indagar y empieza a descubrir pues que las bacterias no son, ahí lo estigmatizan a las propias bacterias, a las pobres bacterias, pero pues al final es como nosotros que estamos matando a la naturaleza, ¿no? Seguimos nosotros aniquilando a la naturaleza, nos comemos a los animales, destruimos árboles, y los malos somos nosotros, porque lo hacemos sin medida. Entonces las bacterias son oportunistas, y mientras haya un medio donde ellas se puedan alimentar, al igual que el humano y al igual que todos los seres vivos, pues van a colonizar ese medio. ¿Sí? Entonces pues, prácticamente eso los ha llevado a un éxito evolutivo increíble a lo largo de todos los años. Y pues sí, no son malas las bacterias ahí están, simplemente quieren vivir también como nosotros. Y bueno, la otra parte que quería tocarles es la onda de la respiración celular. Bien, les comentaba básicamente que existen dos tipos de respiración, una que se da en un proceso aeróbico y una que se da en un proceso anaeróbico. Sí, alguien me decía, no, profe, existen 6 tipos, la cutánea, sí lo vimos en la parte de las características de los seres vivos, pero esas son formas de realizar la respiración. Yo aquí lo estoy citando a través de la forma en que obtenemos energía, y esa es la respiración celular. Entonces sí puede ser de dos tipos, aeróbica en presencia de oxígeno y anaeróbica en ausencia de oxígeno. El humano puede hacer las dos, claro. Y yo les comentaba, ¿quién recuerda la onda? Bueno, más bien quiero que me digan qué relación tiene esto con los que hacen ejercicio, con la actividad física. Por la forma en la que respiran, ¿no? Porque ellos cuando hacen ejercicio están respirando más rápido, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el tipo de respiración. Pero
Pero ¿qué, ustedes, bueno, han ido al gimnasio o han hecho ejercicio, chicos? Sí, A veces, ¿Cómo se sienten? Sí, depende. Normalmente, ¿cómo se sienten cansados. la primera vez? Bueno, a los primeros días uno puede sentir apatía constante, incluso adolorimiento de los músculos. Exacto. Y ese adormilamiento de los músculos que mencionas está dada precisamente por la producción de ácido láctico. Y es que en algún momento su cuerpo tiene que obtener energía. Y si no hay energía, chicos, ¿cuál es otra pregunta para poder quedarnos claro? ¿Cuál es la principal fuente de energía de los seres vivos? ¿Cuál es, chicos? Era la respiración, ¿no? O la nutrición. Sí, va por ahí, pero ¿cuál es la principal fuente de energía? ¿De dónde obtienen ustedes su la energía? luz solar, ¿no, profe? No, no somos fotosintéticos nosotros todavía. El oxígeno. No. Chicos, ¿de dónde obtienen energía ustedes? Ustedes no obtienen energía del sol, o sea, su cuerpo, no, obviamente sí, las casas la energía solar es un tipo de energía, pero su cuerpo, ¿de dónde obtiene energía? Pues de nutrientes, ¿no? Pero ¿cuáles? Especialmente. Las calorías, ¿no? Era los carbohidratos, todo Exacto, eso. los carbohidratos, chicos, que son los azúcares. Recuerden que existen 4 moléculas especiales, son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y se me fue uno, carbohidratos, lípidos y proteínas, perdón. Y eso, nosotros somos heterótrofos. Recuerden que la forma en que se obtiene la energía se puede clasificar de 2 tipos, autótrofo o heterótrofo. Y autótrofo cuando el organismo tiene la capacidad de sintetizar sus propios compuestos, pero heterótrofo es cuando, como nosotros, no tenemos la capacidad. Para esto nosotros tenemos que alimentarnos, ¿sí? Tenemos que obtenerlo del medio en el que nos desarrollamos. Entonces por eso pues nos comemos, sí dicen una nutrición, etcétera. Pero pues la nutrición es una combinación de todo, pero la principal fuente de energía que donde obtenemos las ganas de seguir adelante, de despertarnos y de vivir, son los carbohidratos o los azúcares. Y estos carbohidratos y azúcares pues, están potenciados, bueno, la unidad básica es la glucosa. Después tenemos a los lípidos, que esa es nuestra reserva de energía. Cuando el cuerpo ya dice, alto, ya me acabé los carbohidratos, ya no tengo más carbohidratos aquí en tu organismo, es cuando él empieza a decir, va, pues toma ahora los lípidos, las grasas. Entonces empieza a metabolizar las grasas y empieza a haber un desencadenamiento metabólico para poder ustedes sintetizar más energía a través de las grasas. Y es ahí cuando realmente ya uno empieza a bajar de peso, porque uno empieza a quemar ahí lo que se quedó en las lonjitas, porque eso es lo más complicado. Las primeras veces sí se sienten fatigados, se sienten terriblemente. ¿Por qué? Porque el oxígeno prácticamente lo que va a hacer cortar las moléculas, chicos. ¿Sí? Es como un potenciador de todos los procesos. Se va a encargar de oxidar y quiere decir pues quitar electrones, liberar. Entonces en algún momento el oxígeno pues va principalmente a los órganos vitales, llámese corazón, pulmón, páncreas, hígado, etcétera. El cuerpo tiene la misión de decir, ¿sabes qué? Primero manténme a mis órganos vitales, del cerebro, claro. Después lo que venga. Entonces, ustedes sienten especialmente dolor abajo de las piernas, ¿no? O en los brazos cuando hicieron pesas los chicos. Entonces, ahí quiere decir que pues el oxígeno no llegó hasta ahí. El oxígeno no, porque primero está alimentando pues mi corazón, y el corazón está todo lo que da, sigue bombardeando de sangre a todo el cuerpo, porque si se paraliza el corazón pues nos morimos, nos da un infarto. Entonces no llega el oxígeno hasta a los rincones de nuestros cuerpos y principalmente los músculos porque pues están muy estratificados, el músculo estriado está pues pegado.
Entonces las células, ¿qué hacen? Se empiezan a romper y empieza un proceso de respiración anaeróbica que se llama, más bien que la respiración anaeróbica, pero que trae como producto la liberación de ácido láctico. Y el ácido láctico es esa sustancia que nos hace sentir muy, muy, muy agotados, que cuando mueves el brazo ya no puedes sentirte con ganas de vivir, ¿no? Entonces sí, esto tiene una aplicación directamente a la dieta y a la nutrición a través de los dos tipos de respiración. Entonces, la respiración celular es el proceso que ocurre por el cual se rompen los enlaces químicos de la glucosa para obtener energía metabólica en forma de ATP. ¿Sí? Y recordemos qué significa ATP, adenosín trifosfato, y esta va a ser nuestra molécula de energía. Entonces, el cuerpo tiene que romper los carbohidratos, y si se acaban los carbohidratos, pues se va a ir con las grasas. Se va a utilizar la glucosa como materia prima, la cual pues se va a metabolizar a dióxido de carbono y agua, y a través de este cambio pues se van a liberar electrones y se va a producir la energía. Las moléculas de ATP son la fuente de energía que se usan como combustibles para llevar a cabo el metabolismo celular. La molécula está compuesta por una ribosa, una adenina y ácidos fosfóricos. Bien, pues existen 3 fases ideales que ustedes vieron toda la semana en la parte de la respiración aeróbica. Uno es la glucólisis, que como su nombre lo dice, pues estoy rompiendo, como con tijeras, la glucosa, y esta se realiza en el citoplasma. Después viene el ciclo de Krebs, o del ácido cítrico, o los ácidos tricarboxílicos, que es un proceso gigante que hasta la fecha me sigo preguntando, ¿verdad? Que si la gente que se los aprende, pues es una gente muy sabia, ¿no? Muy inteligente, pero es algo increíble. Ahorita van a ver una imagen. Bueno, es esta, se las voy a poner. Es esta, el ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y prácticamente pues explica la conversión del ATP para la formación de los piruvatos. Entonces, la otra es la cadena de el ciclo de Krebs se realiza en la mitocondria y en presencia de oxígeno, y la cadena de transporte de electrones también se va a realizar en la mitocondria y en presencia de oxígeno. Viene la glucólisis, que es la conversión de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico. Para esto se van a usar 2 moléculas de ATP, pero se van a producir 4 al final. El hidrógeno junto con los electrones se unen a una coenzima, como ustedes pueden ver aquí, que se llama nicotina de dinucleótido, y se va a formar un NAD, un compuesto hidrogenado. Esto ocurre en el citoplasma y es anaeróbica, y pues como producto final pues ahí está el piruvato. Después viene la glucólisis. Seguimos con la glucólisis, perdón. Se libera solamente el 10% de energía disponible en la glucosa. La energía restante se va a liberar al romperse cada molécula de ácido pirúvico en agua y dióxido de carbono. Entonces, el primer paso pues es la conversión del ácido pirúvico en ácido acético, el cual está unido a una coenzima A, y se va a producir pues una molécula de dióxido de carbono y una de NAD. Después viene el ciclo de Krebs, en pues cual el acetil-CoA va a entrar en una serie de reacciones conocidas como también el ciclo del ácido cítrico, y aquí se va a completar la degradación de la glucosa. ¿Cuáles son los pasos clave? Pues que el acetil-CoA se une a un ácido oxaloacético y va a formar el ácido cítrico, como está aquí. Y el ácido cítrico vuelve a convertirse en ácido oxaloacético, y se va a liberar después de óxido de carbono. Se generan NADs o FATs, y se va a producir el ATP al final. Y así el ciclo se va a producir de nuevo. Ese es el proceso del ciclo de Krebs. Se lo estoy diciendo de manera general, no es necesario que se aprendan todos los pasos, nada más que comprendan en dónde se realizan estas funciones, si son en la mitocondria. La molécula de glucosa se degrada completamente una vez que las 2 moléculas de ácido pirúvico entran a las reacciones del ácido cítrico. Y este ciclo también puede degradar otras sustancias que no sean acetilcoenzima A. Entonces es una sustancia muy importante la acetilcoenzima A para este proceso.
Después, en el ciclo del ácido cítrico, se produce dióxido de carbono que se elimina y una molécula de ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía de la glucosa la llevan el NAD y el FAT junto a los electrones asociados. Estos electrones que se liberan, que les comentaba hace un momento, pues sufren una serie de transferencias, ¿no?, entre compuestos que son portadores de electrones, y esto se llama cadena de transporte de electrones, y esto se va a realizar en las crestas de las mitocondrias. Uno de esos portadores pues se van a llamar coenzimas, y tienen hierro y se llaman citocromos también, ¿no? ¿Y por qué tendrán hierro? Pues porque el hierro es un excelente conductor. Entonces, cada portador está a un nivel de energía más bajo que el anterior y la energía que se libera se usa para formar ATP. Esta cadena va a producir 32 moléculas, chicos, de ATP por cada molécula de glucosa degradada, que más 2 ATP de la glucólisis y 2 ATPs del ácido cítrico, hay una ganancia de 36 moléculas de adenosín trifosfato por cada glucosa y que se va a degradar en dióxido de carbono y agua. Entonces, prácticamente la cadena transportadora de electrones pues va a ser crear un gradiente, ¿no?, de electrones para poder seguir liberando energía. Entonces, al final, eso es lo que tenemos que tener en cuenta: cuántos productos de ATP, de moléculas de ATP se obtienen en la glucólisis 2, ciclo de Krebs 2, y en la cadena de transporte de electrones son 34 con este gradiente que se crea. Por otro lado, tenemos a la respiración anaeróbica. Lo anterior solamente es en presencia de oxígeno, pero no todas las formas de respiración requieren oxígeno. Por ejemplo, las bacterias desarrollan su alimento a través de la respiración anaeróbica. Aquí, el aceptor final de electrones es otra sustancia inorgánica diferente al oxígeno y se va a producir menos ATP que en la anterior. Y aquí están estos tipos, que es la fermentación, que es la degradación de la glucosa y se libera energía utilizando sustancias orgánicas. Aquí, por ejemplo, las bacterias, las levaduras, ¿verdad?, pueden producir energía mediante la fermentación. Puede ser, aquí pues es el caso del pan, ¿no?, cuando ustedes hacen la masa para la pizza, etc. Después viene la fermentación alcohólica, en el cual pues el producto, bueno, la fermentación produce alcohol etílico y dióxido de carbono a partir del ácido pirúvico. Esto lo llevan a cabo las levaduras. Y también tenemos a la fermentación láctica, pues que prácticamente convierte al ácido pirúvico en ácido láctico. Es anaeróbica y produce también 2 ATPs, que es muy poco, ¿verdad?, a diferencia de nosotros, de los organismos más complejos, pero pues son bacterias, entonces no necesitan tanta energía. Y bien, ¿cuáles son las diferencias generales de estas dos? Pues una que se realiza en la presencia de oxígeno y otro en ausencia de oxígeno. En el caso de la respiración aerobia, pues los productos finales son agua y dióxido de carbono, y en el caso de la anaerobia, pues son dióxido de carbono, alcohol o ácido láctico. Esto tiene pues mucha importancia en la industria de los vinos, la cerveza, las pizzas, de toda esta onda, porque pues gracias a ello la elaboración del pan, pues gracias a que se dieron cuenta de que las levaduras pueden fermentar, pues dio gran parte a la industria, ¿no?, de todo, a la industria panadera y a la del vino también, y de la cerveza y en todos los licores en general. Bien, pues la producción de ATP son 38 para la respiración aeróbica y 2 para la anaeróbica. Y pues prácticamente la respiración aerobia nosotros la hacemos, la mayoría de los seres vivos más complejos, y la anaerobia pues las bacterias y las levaduras principalmente. Y bien, chicos, dudas, preguntas, cuestiones acerca del tema que quieran ver. Sí, Bueno, ya les queda un poco más claro la visión de todo esto de los procesos fisiológicos en los seres vivos, todo lo que conlleva, todo lo que realmente es necesario saber: cómo están compuestas las células, sus células, cómo funcionan ustedes, es una herramienta de vital importancia. Cómo nos nutrimos, cómo crecemos y cómo nos vamos formando. Eso es algo pues muy increíble, y esos procesos
se realizan en pues, espacios moleculares, microscópicos. Valoren, chicos, cuiden sus cuerpos, que sea su mayor templo de cuidados, es el cuerpo humano. A mí se me sigue haciendo una maravilla. Yo no tengo palabras para explicar el funcionamiento del cuerpo humano. Agradezcan, chicos, que ustedes pueden realizar todas sus funciones vitales y no vivan enojados ni preocupados, porque esto altera, se ha demostrado que el estrés, todo esto, los corajes que hacemos, pues recaen precisamente en estos procesos fisiológicos. ¿Por qué? Porque requieren tener un estado de relajación máximo, chicos, para poder seguir trabajando normalmente y pues con mucho éxito. Si no, ya después empiezan más problemas de salud, etcétera, y todo está relacionado, chicos, todo está relacionado. Entonces, tengan una nutrición balanceada y hagan mucho ejercicio y valoren su cuerpo. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Dudas, preguntas? No sé si viene un poco de tema acerca de la alimentación.